el primer caso es un hombre de 40 años de edad que acude porque tiene dolor abdominal intenso y vómito al servicio de urgencias. No patológicos, te menciona que desde hace 8 meses está tomando diario mezcal, encontró una botella que le gustó muchísimo y diario está consumiendo mezcal. Personales patológicos son totalmente irrelevantes, llega a urgencias y se le diagnostica una pancreatitis aguda. Se inician cuidados de soporte y ayuno. En el segundo día, posterior a su ingreso, inició con disnea y sensación de ahogo. A la exploración física está afebril, sin notas que en cardiopulmonar, en campos pulmonares, bilateralmente tiene crépitos diseminados, tanto superiores e inferiores. Le hacen un ecocardiograma, la función cardíaca es normal, las válvulas están normales, no tiene problemas de la contracción ventricular. Debido al deterioro que empieza a tener el paciente, se intuba y se inició apoyo mecánico ventilatorio y ha sido muy característico que este paciente tenga hipoxemia progresiva. Entonces, de las siguientes 4 opciones, ¿cuál es la mejor estrategia que puedes tomar para mejorar la mortalidad de este paciente con pancreatitis aguda? A, evitar agentes bloqueadores neuromusculares. B, prevenir la sobredistensión alveolar. C, prevenir la hipercapnia o hipercarbia. O D, prevenir la saturación periférica de oxígeno. Es el caso clínico número 1. Lo voy a compartir y por favor tienen 1 minuto para contestar y por favor voten. Tenemos 1 minuto. Cinco segundos. Y tiempo. Ok, vamos a finalizar la votación y compartimos los resultados. Ok, el 55% de ustedes tuvo la respuesta correcta, que es prevenir la sobredistensión alveolar. Ok, de esos 55% de ustedes que tuvo la respuesta correcta, díganme, ¿cuál es el diagnóstico de este pacientito? ¿Qué probablemente tenga este paciente? Pueden usar el chat, por favor. CIRA, unos más americanos dicen ARDS, exactamente, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, exactamente. Entonces, esto es muy importante, es una catástrofe que un paciente llegue a esta complicación que es muy temida y que tiene un alto riesgo de mortalidad. Pero lo importante es el hecho, no es el nombre, ARDS en inglés, CIRA o SDRA en el náhuatl. Lo importante es que tú lo sepas identificar. Y este paciente, me voy a regresar a la diapositiva anterior. Evitar agentes bloqueadores neuromusculares no es la mejor respuesta porque recuerda que para que el paciente pueda cooperar con la ventilación es algo muy traumático el hecho de tener un tubo en la tráquea para que el paciente y desencadena reflejo de tos y para que el paciente que está sedado no esté luchando con el ventilador y se deje llevar por lo menos en los primeros momentos que está iniciando la ventilación mecánica. Recuerda que utilizamos bloqueadores neuromusculares. Luego, cuando tengamos más tiempo, también se les conoce como relajantes musculares. Les voy a contar una anécdota que sucedió en uno de los hospitales en los que trabajaba, de un paciente de una persona que tenía contracturas musculares y se le ocurrió utilizar un bloqueador neuromuscular. Prevenir la hipercapnia, de hecho, para hacer ciertas maniobras de reclutamiento alveolar,
vas a necesitar tener algo de hipercapnia permisiva. Es un término para terapistas, para terapia intensiva. No es importante que lo conozcas en medicina de primer contacto, pero en ocasiones para todas las maniobras de reclutamiento que se utilizan, que vamos a ver a continuación, es necesario permitir que el CO2, que la presión parcial de dióxido de carbono, esté un poquito por encima de lo normal. Y prevenir la saturación periférica de oxígeno, ni siquiera yo que sé qué significa eso, pero bueno, no hay ningún impacto ni mejoría de bajar la saturación de oxígeno en este paciente. Entonces, una de las estrategias que se utilizan en los pacientes para mejorar su pronóstico es prevenir la sobredistensión alveolar. ¿Y qué es esto de prevenir la sobredistensión alveolar? Vamos a hablar acerca de esto. Primero vamos a enfocarnos en lo que es el SIRA. El SIRA velo como una catástrofe pulmonar. Se liberan por varias agresiones, una o varias agresiones en un paciente, diferentes enzimas, principalmente, por ejemplo, en este caso de la pancreatitis, diferentes fosfolipasas, las cuales dañan lo que es la barrera endotelial, pero también puede ser por infecciones graves, trauma, transfusiones masivas. Entonces, lo que provoca es una lesión a toda la estructura pulmonar. Y esto va a provocar una fuga de diferentes citocinas y líquidos en el espacio alveolar y que esto va a dificultar el intercambio gaseoso, disminuir la distensibilidad y obviamente provocar una hipertensión pulmonar. Ve un SIRA o un ARDS como una gran catástrofe que sucede en los pacientes que están críticamente enfermos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tienes que tener una alta sospecha y generalmente no vamos a ver SIRA en a lo mejor procedimientos pequeños como apendicectomía, plastías inguinales, etcétera, sino lo vamos a ver en situaciones en que realmente está el paciente críticamente enfermo. Entonces, dentro de la primera semana que el paciente haya tenido esta agresión o esta enfermedad inicial, el paciente va a empezar con dificultad respiratoria. Obviamente lo tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de causas infecciosas, que no tenga una neumonía adquirida en la comunidad o que haya adquirido una neumonía dentro del hospital, aunque bueno, se aleja un poco de la definición de neumonía nosocomial, pero sucede dentro de la primera semana aproximadamente. Eh, Vas a ver que el paciente empieza con dificultad respiratoria y su saturación de oxígeno, hablo en un piso de hospital normal, que no sea crítico, empieza a ver que el paciente empieza a disminuir su saturación y aumenta la dificultad respiratoria. Le tomas una placa y es muy característico, hay infiltrados pulmonares bilaterales. Y aquí vamos a hacer diagnóstico diferencial. Recuerda que tal vez una neumonía vas a tener una adecuada y muy evidente consolidación. Aquí van a ser parches infiltrados bilaterales, superiores, inferiores, no respeta. Y obviamente tienes que tú descartar que el paciente no tenga realmente una sobrecarga de líquidos, que no se nos hayan pasado las aguas en los pisos de medicina interna o los pisos de cirugía, ya sea por sobrecarga de volumen o porque el paciente se haya infartado o lo estés precipitando a una falla cardíaca. Esto entra dentro de tu diagnóstico diferencial. Entonces, es un diagnóstico de exclusión, tienes que excluir otras cosas. Y obviamente algo que seguramente escucharon sobre todo cuando rotaban en medicina interna, la PAFI o el índice de Kirby, es una hipoxemia muy marcada y el índice entre la presión parcial y la fracción inspirada de oxígeno es menor a 300 milímetros de mercurio. Obviamente, en el examen nacional no te va a dar oportunidad de hacer este cálculo, simplemente te van a poner que este índice, PAFI o índice de Kirby, que también se le conoce, va a encontrarse disminuido. Entonces recuerda, dentro de una semana este paciente va a tener inicialmente una enfermedad grave, pancreatitis, trauma masivo, transfusiones masivas, es decir, el paciente está críticamente enfermo. Empieza dentro de esta primera semana con desaturación y dificultad respiratoria, le tomas una placa, hay infiltrados bilaterales y descartaste que el paciente no tenga sobrecarga de líquidos y o una falla cardíaca. Te van a decir que la PAFI está disminuida, entonces tienes el diagnóstico de SIRA. La mortalidad por SIRA es bastante alta y la única forma, el único tratamiento que ha podido demostrar mejorar el mal pronóstico que tienen estos pacientes es la ventilación mecánica. Es decir, son pacientes que no pueden estar con oxígeno suplementario por puntas, mascarilla, son pacientes que se tienen que intubar y obviamente relajar y sedar para mejorar su pronóstico. Los terapistas de terapia intensiva, tanto la médica como la quirúrgica,
tienen incluso seminarios acerca de esto, porque lo único que ha demostrado mejorar la supervivencia de estos pacientes es mejorar las maniobras de ventilación mecánica. Para primer nivel de contacto es lo único que tienes que saber. Existen varias maniobras. Una de ellas es el reclutamiento de los alvéolos. Como está tan lleno de líquido, algunos alvéolos se colapsan, entonces los intensivistas pueden modificar los parámetros del ventilador y hacer que los alvéolos se mantengan abiertos. Estos se llaman maniobras de reclutamiento alveolar. Pero si nos regresamos a la pregunta, lo voy a hacer en este momento, tienen que tener mucha precaución de no hacer una sobredistensión alveolar, porque con el oxígeno puedes provocar algo que se conoce como barotrauma, y esto empeora el pronóstico de estos mismos pacientes. Entonces, lo que van a hacer los intensivistas es bajar volumen corriente, van a hacer algo que se llama mantener el PIP alto. El PIP es un acrónimo en inglés que es la presión al final de la expiración. Esto solamente se hace mediante el ventilador y lo tratan de mantener elevado para que los alvéolos no se colapsen. Pero debido a esto, vas a provocar que el paciente esté reteniendo un poco de CO2. Insisto, no tienen que aprenderse estas cosas, ni siquiera es de especialidad, es de subespecialidad. Les voy a contar algo que hacíamos no hace muchos años, ni siquiera 10 años. Antes volteábamos a los pacientes en pronación, los dejábamos boca abajo con todo y el tubo. Esto se demostró a través del tiempo que no funcionaba y que incluso podía alterar al paciente, pero era una de las maniobras que utilizábamos para mejorar la oxigenación de los pacientes. Y por allá del 2008-2009 utilizábamos un medicamento que era la proteína C activada. De hecho, seguramente ya no, ni siquiera lo han escuchado. Pero si alguno de ustedes, la pronación ya no lo usamos, Oscar, ya no lo utilizamos porque no ha demostrado mejorar a los pacientes. Y esto es muy variable. Cada año que se hacen los nuevos congresos de terapia intensiva, cambia esto. Existía un medicamento, porque ya salió del mercado, que se llama así, Sigris. Este medicamento lo utilizábamos en los pacientes con apaches altos y según esto modulaba la respuesta inflamatoria. Lamentablemente, después de cierto tiempo en el mercado, se demostró que no había mejoría de los pacientes y un medicamento muy, muy, muy caro. Entonces, si a alguien le interesa a lo mejor historia de las terapias intensivas, Sigris ya no lo utilizamos, ya no se utiliza. Otra de las maniobras que dejamos de utilizar hasta hace poco tiempo, como es la pronación de los pacientes, tampoco ha demostrado. Lo único que tienen que saber es que lo único que mejora el pronóstico de estos pacientes es la ventilación mecánica, ciertas maniobras que no están obligados a conocer y obviamente tratar la enfermedad de base. Es decir, si tiene pancreatitis aguda, bueno, pues este paciente mantenerlo en ayuno, darle mejores cuidados en lo que deja de estar tan inflamado este paciente. Si el paciente tiene a lo mejor una sepsis diseminada, una sepsis muy importante, pues tratar los antibióticos y controlar el principal foco de infección. Pero muy bien, este paciente identificaron un paciente con SIRA, excelente, no tiene nada que hacer en un piso normal, tiene que ir a una área crítica. Ok, bueno, vamos con el segundo caso de la noche. Esta es una mujer de 31 años de edad que acude a urgencias cuando tú estás de guardia, obviamente, por disnea y ansiedad. Te dice que no tiene realmente dolor precordial, no tiene ángur, sino simplemente tiene dificultad para respirar y está muy ansiosa. No tiene taquicardia, palpitaciones. Dice que hace poco viajó a China. Está preocupada además porque tuvo un tío que le diagnosticaron cáncer de colon. Te menciona ella que en cuanto a sus no patológicos, no fuma, no toma alcohol, toma alcohol ocasionalmente, está casada y utiliza con su pareja métodos de barrera como anticonceptivo. Tiene antecedentes ella de que tiene un trastorno de ansiedad generalizada y además padece de insomnio. A la exploración física, los signos vitales, salvo la frecuencia cardíaca y respiratoria, que están en 95 y 22, todo lo demás está bien, está febril. Le tomas una presión venosa estimada con estas maniobras que vimos en el módulo de cardiología y nada te llama la atención. Los campos pulmonares están limpios, no tiene edema, no tiene rash. Le tomas una gasometría, está con cierta tendencia a la alcalosis, tiene 7,43 de pH. La presión parcial de dióxido de carbono se encuentra disminuida en 33, bueno, ya tirando a disminución, se encuentra dentro de rangos normales. Y la presión parcial de oxígeno en 90.
Le tomas una placa de tórax, un dímero D, estas están normales, y después de tenerla 1 hora en observación en urgencias, te dice, doctor, mis síntomas, doctora, mis síntomas ya resolvieron, ya me quiero ir. Ahora, ¿cuál de las siguientes opciones es el mejor siguiente paso en esta pacientita de 31 años que te vino a ver por disnea y ansiedad? A, le hacemos un ultrasonido de miembros inferiores. B, le hacemos una angiotomografía de vasos pulmonares. C, le hacemos un ecocardiograma transtorácico. O D, le damos seguimiento como externo. Vamos a montar la votación. Es el caso clínico número 2. Tienen 1 minuto, recuerden. Y por favor, voten. 15 segundos. 4 segundos. Y tiempo. Ok. Vamos a compartir los resultados. Bueno, 69% de ustedes tuvo la respuesta correcta y en este caso clínico, lo más probable, lo que mejor es para esta pacientita es el seguimiento como externo. Hubo un porcentaje de ustedes que le pide un ultrasonido de miembros inferiores, otro de ustedes le quiere hacer una angiotomografía de vasos pulmonares. No son, me parece, las respuestas más adecuadas, pero bueno, quiero saber de este 69%, ¿qué diagnóstico creen que tenga esta pacientita? Crisis de ansiedad, bueno, está bien, tiene un antecedente de que tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Y me parece nuevamente que lo están haciendo muy bien. Están diciendo una crisis de ansiedad, ansiedad generalizada, pero basado en el hecho de que la paciente no tiene dolor precordial, no tiene edema de miembros inferiores, la placa está normal, el dímero D está normal, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces te dan, y la gasometría tiene datos de alcalosis. Entonces, lo más probable es que esta paciente tenga simplemente una crisis de ansiedad y el mejor paso siguiente en ella es hacerle un seguimiento como externo. Ustedes mismos que contestaron el darle seguimiento, ¿por qué no le harían un ultrasonido de miembros inferiores? ¿Por qué no le harían un ultrasonido de miembros inferiores? Dímero de normal, ok, ya me están rayando el caso. No hay edema, exactamente. No te dice el caso clínico que hay datos de edema o aumento del diámetro de una extremidad en comparación con la otra, ¿ok? No usa anticonceptivos orales, ok. Y tú hablando acerca de que pueda ser una situación procoagulante, utiliza un método de barrera, me parece muy bien. No está con taquicardia como tal, tiene 95, está con tendencia A, pero no está en más de 100. Ahora, ok, en la angiotomografía de vasos pulmonares, ¿para qué lo utilizaríamos? Se resolvió en 1 hora, ok. ¿Por qué no le haríamos una angiotomografía de vasos pulmonares a esta paciente? Pueden ser las mismas respuestas que acaban de decir, se resolvió solito en menos de 1 hora. Porque no parece, no lo necesita. Es decir, la angiotomografía de vasos pulmonares, recuerden que es el estudio que utilizamos para descortar una tromboembolia pulmonar. Y el cuadro no es tan florido como para sugerirlo. Cuando sospechen, obviamente, de tromboembolias pulmonares se van a morir sus pacientes, se van a morir sus pacientes hospitalizados cuando no tienen tromboprofilaxis, ¿no? Son pacientes que van a estar con inmovilización,
y recuerden, viajar en avión, incluso vuelos transatlánticos, no se considera lo necesario para, porque, por ejemplo, era un distractor que acaba de regresar de un viaje de China, un viaje en avión no se considera una inmovilización prolongada en los pacientes. Van a ser posoperados, van a ser pacientes que a lo mejor tienen alguna enfermedad degenerativa, pacientes con a lo mejor con algún estado procoagulante, acuérdense de la triada de Virchow o de Virchow, que tengan cáncer, que hayan tenido a lo mejor trauma, es decir, no es paciente que viene con dolor precordial o que tiene taquipnea, que tiene dificultad disnea, es decir, no parece un cuadro tan florido como para sospechar tromboembolia pulmonar y pedirle una angiotomografía de vasos pulmonares. Entonces, vamos a hablar acerca de entonces, ¿cómo abordaríamos a este paciente? ¿Ok? Entonces, en todo paciente que llegue con estas características, que alguno de ustedes lo sospechó que podía ser una tromboembolia pulmonar, porque tenía ansiedad, tenía disnea, etcétera, a lo mejor el cuadro no estaba tan florido. Existe una clasificación o unos criterios que se conocen los criterios de Wells. Estos han sido modificados durante mucho tiempo. Y los últimos que fueron validados son los criterios modificados. Es muy importante porque existen los originales y que de hecho mantenían una categoría que ya no la utilizamos porque no es práctica. Entonces, todo paciente que a lo mejor tienes tu sospecha de que tiene una tromboembolia pulmonar, una embolia pulmonar, recuerda que el estudio que te lo va a descartar, te va a confirmar o descartar, va a ser solamente una angiotomografía de vasos pulmonares. El estándar de oro clásicamente para descartar tromboembolia o embolia pulmonar es la angiografía de vasos pulmonares, pero raramente se utiliza. Sigue siendo el estándar de oro, pero yo ya me inclinaría al hecho de que la angiotomografía de vasos pulmonares, ya con los tomógrafos modernos, se considera ya un estándar de oro porque nadie hace realmente angiografías pulmonares y menos en una situación de urgencia. Entonces, en estos pacientes en los cuales tú sospeches que pueda tener una tromboembolia pulmonar, una embolia pulmonar, aunque el cuadro sea muy sugerente, lo más importante, recuerda, es descartarlo primero. Entonces, existen estos criterios de Wells, que son los criterios modificados, insisto, porque puede ser que te encuentres con los originales, y que tenga signos y síntomas clínicos de embolia pulmonar, te da un puntaje de 3, que tú pienses que el diagnóstico más probable es una embolia pulmonar, te da un puntaje de 3, que el paciente está taquicárdico, pero con más de 130, esta paciente tiene 95, 1.5 puntos, inmovilización o cirugía en las 4 semanas previas, y recuerda, no se considera inmovilización los viajes transatlánticos, que tenga antecedente de enfermedad de trombosis venosa profunda o de embolia pulmonar, 1.5, hemoptisis y cáncer le dan un puntaje de 1 respectivamente. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Tiene que ser ya dicotómico, porque cuando yo me formé en medicina interna había riesgo bajo, intermedio y alto, y con intermedio te quedabas, pues, ¿para qué le hice el Wells? Me dejó igual. Entonces, solamente si tiene 4 puntos o menos, lo tenemos como poco probable. Si tiene más de 4, es decir, de 5 en adelante, entonces es probable, ¿ok? Entonces, recuerda los criterios de Wells para descartar embolia o tromboembolia pulmonar. Ya debe de ser dicotómico. Apréndete sobre todo estas características que vienen en la escala para que no te tengas que memorizarlas, sino simplemente que tengas alta sospecha o que tengas el diagnóstico más probable, hemoptisis y cáncer, taquicardia e inmovilización son los más característicos que te orientan. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos puntajes? Dije que 4 menos es poco probable, 4 más de 4, es decir, 5 en adelante, es probable. Entonces, seguimos este algoritmo, lo pueden encontrar en donde ustedes quieran. Vámonos al lado izquierdo de la pantalla. Voy a poner mi cursor. Entonces, si es poco probable, entonces a este paciente le vas a solicitar un dímero D, que era más o menos lo que tenía esta pacientita. No tiene inmovilización, no tiene cáncer, no tiene hemoptisis, no tiene taquicardia, y no te parece que es un cuadro de tromboembolia pulmonar, entonces es un Wells poco probable, tiene 4 puntos o menos. A esta pacientita le vas a solicitar un dímero D. Y ahorita vamos a explicar cuál es el razonamiento atrás de esto. Si el paciente tiene una medición de 500 o menos, entonces
se descarta por completo un probable embolia pulmonar. Obviamente tendrás que trabajar en otras cosas para saber qué es lo que le sucede a la paciente, pero con un valor por debajo de 500 de dímero D se considera negativo, entonces la tromboembolia pulmonar está descartada. Si llega a tener 500 o más, entonces lo tienes que llevar al lado derecho del algoritmo y pedirle el estándar que utilizamos para descartar la tromboembolia pulmonar, que es la angiotomografía de vasos pulmonares. Vámonos al lado derecho del algoritmo. Si tienes 5 o más en el puntaje de Wells modificado, entonces es probable que tenga una embolia o una tromboembolia pulmonar. No se discute más, le pedimos una angiotomografía de vasos pulmonares. Si es negativa, descartas obviamente una tromboembolia pulmonar y si es positiva, ¿qué crees? Entonces este paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Pero ¿por qué esto del dímero D, el mentado dímero D? Porque el dímero D tiene una gran sensibilidad. Recuerda que no existe ningún estudio, por lo menos en medicina, que tenga 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Eso no existe. Si lo logras descubrir, invítame, lo publicamos, nos hacemos millonarios, pero no existe. Entonces, lo que hacemos es que como tiene una amplia sensibilidad, quiere decir que a todos los pacientes que tengan tromboembolia pulmonar, los vas a detectar. Pero tiene una especificidad muy baja, que es del 45%. Entonces, quiere decir que tienes un riesgo de que existan algunos pacientes los cuales no puedas tú, que no puedas tú diagnosticar, que puedan tener el dímero D elevado, pero por otras situaciones. El dímero D incluso se puede elevar por situaciones que no involucran un fenómeno tromboembólico. ¿Ok? Entonces, en sensibilidad es alta, pero la especificidad es del 45%, deja bastante que desear, porque puede ser situaciones en las cuales el dímero D o se puede elevar por otras situaciones o puede estar negativo y aún así tener una tromboembolia pulmonar. Entonces, lo que hacemos es dar el siguiente paso. Existe algo, te invito, bueno, posteriormente lo vamos a habilitar, que es la parte de bioestadística, que hay valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. De forma general, si quieres tener un entendimiento de esto un poco más profundo, los valores predictivos positivos y negativos van de la mano de qué tan prevalente es la enfermedad en una población. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un dímero, que si tú tienes una probabilidad de que no tenga este paciente embolia pulmonar, que utilizaste el Wells, entonces, al utilizar el dímero D por su alto valor predictivo negativo de más del 95% en un segundo paso, porque es una población que tiene bajo riesgo de tener una tromboembolia pulmonar, entonces, al pedirle un dímero D y este está por debajo de 500, entonces tienes un más de 95% de probabilidades para descartar que este paciente no tiene una tromboembolia pulmonar. Otra vez, este dímero D tiene una alta sensibilidad, es decir, vas a detectar a todos los pacientes que tengan tromboembolia pulmonar, pero tiene una baja especificidad, es decir, puede ser que algunos pacientes tengan tromboembolia pulmonar y no haber elevado el dímero D. Entonces, debido a que el valor predictivo positivo y negativo dependen de la prevalencia de la enfermedad, vas a utilizar el dímero D en el grupo de pacientes los cuales tenían un riesgo bajo de tener embolia o tromboembolia pulmonar. Si el dímero D además sale bajo en este grupo de pacientes, tienes más del 95% de probabilidades de descartar que este paciente no se trata de una tromboembolia pulmonar. Entonces, es muy importante, me voy a regresar, que te memorices este cuadro diagnóstico y así te lo van a poner. Te van a poner o un cuadro muy franco, como de esta paciente que tenía probablemente una crisis de ansiedad. No te van a poner que tiene cáncer, no tiene hemoptisis, no tiene taquicardia, no tiene inmovilización. Parece que el cuadro clínico no sugiere una embolia pulmonar. Entonces, estos pacientes son a los que tienen un riesgo bajo de tener una embolia pulmonar, le pides dímero D, si sale negativo, entonces lo descartas por completo. O te van a poner un cuadro muy florido, paciente con cáncer metastásico hasta las muelas, inmovilización, lo acaban de operar de corazón abierto, está taquicárdico, taquipneico, y te parece que y tiene además edema de los miembros inferiores, entonces ese sin saber incluso el Wells,
tiene una alta probabilidad de tener tromboembolia pulmonar y a ese paciente le tienes que hacer una angiotomografía de vasos pulmonares. Esto es muy importante porque en los servicios de urgencias seguramente te diste cuenta, y más si vas a realizar medicina interna o la especialidad de urgencias, este cuadro clínico, este caso clínico va a ser muy común en tu práctica diaria.